Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Farga. Hoy, con la ayuda de Dios, el precioso Espíritu Santo, escuchará y verá un tema muy interesante que lleva por título No conozco a ninguno más dedicado a las grandes doctrinas fundamentales del cristianismo que los católicos. W. A. Criswell es presidente de la Southern Baptist Convention. He descubierto que mis creencias son esencialmente las mismas que las de los católicos romanos ortodoxos. Billy Graham. Hay una tendencia creciente entre los evangélicos actuales de aceptar y promover un punto de vista benigno del romanismo que contradice las convicciones que los protestantes han sostenido por más de 400 años. A la Reforma, si es que la recuerdan de alguna forma, se la describe como una separación innecesaria de una iglesia que era bíblica y evangélica. Las declaraciones de varios evangélicos actuales impugnan la fe y convicciones de los millones de mártires que murieron antes de aceptar la transubstanciación, el purgatorio, las indulgencias, la adoración de santos y el resto del evangelio falso y perjudicial de los rituales y obras de Roma. Si el catolicismo está sólidamente firme a favor de las grandes doctrinas fundamentales del cristianismo, entonces, ¿de qué se trataba toda la Reforma? Si el punto de vista sostenido por muchos evangélicos de hoy es correcto, entonces los millones que fueron condenados a muerte por Roma a lo largo de los siglos no murieron por su fe, sino por un malentendido semántico. ¡Qué trágico! Si las doctrinas evangélicas y católicas son esencialmente las mismas, entonces la Reforma se basaba en un error increíble que recién ahora lo reconocen después de más de 4 siglos. Pero si ese no es el caso, y por cierto, que hubo diferencias definidas y vitales entre los puntos de vista católicos y protestantes sobre las doctrinas esenciales en el tiempo de la Reforma, ¿por qué no existen hoy? ¿Ha cambiado el catolicismo? Hemos visto que los dogmas del catolicismo romano que los mártires no pudieron aceptar no han cambiado. Ni los evangélicos en general no han optado por un evangelio diferente de la salvación por gracia mediante la fe solamente como lo predicaban los reformistas. Seguramente que hombres como Billy Graham y W. A. Criswell han demostrado durante sus largas vidas de servicio a Cristo y de ganar miles de almas para Él, de que no comprometerían a sabiendas el Evangelio de la gracia de Dios mediante Jesucristo. Esto hace que sea difícil entender cómo es que ellos y otros líderes evangélicos profesan un estado común de fe con el catolicismo romano que hubiera sido inconcebible a las generaciones de protestantes en el pasado. Una de las principales razones de este documental es disipar los claros malentendidos acerca del catolicismo. Roma cubre hábilmente sus verdaderas intenciones con dulces palabras y oculta su verdadero carácter detrás de hermosas obras de arte y conmovedoras manifestaciones de piedad. Esto es porque mediante su dominio de los medios noticiosos, Roma proyecta una imagen que hace que la verdad sea difícil de creer. Habiendo unido sus fuerzas en la acción política y social, ¿por qué los católicos y protestantes juntos no evangelizan el mundo también? Por lo menos se suscriben a los mismos credos y la misma moral. Cualquiera que sean las diferencias superficiales en doctrina que existen, difícilmente pueden ser de gran importancia y no debería permitirse que separen a los cristianos. Tal es la forma de pensar de muchos líderes evangélicos, y mediante las mismas ideas falsas, sus adherentes la aceptan gustosamente. La Reforma está tan lejos en el tiempo que sus cuestiones se han olvidado. Necesitamos que nos hagan acordar de todos los hechos, no importa cuán desagradables sean, a fin de disipar los conceptos equivocados en que se basa y que promueven el nuevo ecumenismo. La mayoría de los protestantes tienen solo una idea deficiente de lo que se protestaba hace tanto tiempo y menos comprensión aún de su significado actual. Hasta un evangelista tan leal como Billy Graham, al cual que muchos otros destacados evangélicos, parece haber sido persuadido por la nueva postura de Roma. Habiendo visitado al Papa Juan Pablo II varias veces y aparentemente basado en lo que el Papa le ha explicado, Graham lo llama el más grande evangelista del mundo. Y dice que cualesquiera sean las diferencias en sus teologías, no son importantes en lo que respecta a la salvación personal.
De lo que hemos visto que es la enseñanza oficial de Roma, enseñanza acerca de la cual muchos evangélicos parecen estar pobremente informados, está claro que el Papa ha sido menos que honesto con Graham. Muchos evangélicos están tan ansiosos de trabajar con los católicos que aceptan la revisión egoísta que Roma presenta de la historia sin verificar los hechos por cuenta propia. Con seguridad que las protestas de Roma en cuanto a la paz, el amor y la hermandad en Cristo son sinceras. Por lo tanto, perdonémonos y olvidémonos del pasado. Aún las organizaciones y líderes evangélicos bien intencionados a veces han suprimido los hechos a fin de no ofender a los católicos que ellos esperan evangelizar. Wilson Ewing nos da un ejemplo clásico. La Asociación Evangelista de Billy Graham adquirió los derechos de imprenta para una edición especial de la obra clásica Comentario Bíblico de Henry H. Halley, titulado Manual Bíblico de Bolsillo. Este describía el martirio de Roma de millones. En su edición para la Cruzada Billy Graham de 1962, la Asociación Graham eliminó todas estas páginas. Las mismas tachaduras se hicieron de las otras ediciones especiales para la Cruzada en 1964 y 1969. Como resultado, a los lectores les negaron docenas de páginas de importantes hechos históricos. Esas páginas relataban la maldad de algunos de los papas, así como también la persecución y matanza de cristianos que Roma llevó a cabo aún antes de la Reforma. El siguiente es un ejemplo de los hechos cuidadosamente presentados por Halley y que todavía se encuentran en las copias que se venden en las librerías actuales, pero que fueron eliminados de las ediciones especiales para la Cruzada. Los albigenses predicaron contra las inmoralidades del sacerdocio católico, los peregrinajes, la adoración a los santos e imágenes. Se opusieron a las declaraciones de la Iglesia de Roma. Hicieron uso extenso de la Escritura. Para 1167 abarcaban posiblemente una mayoría de la población del sur de Francia. En el año de 1208 el Papa Inocencio III ordenó una cruzada. A esta le siguió una sangrienta guerra de exterminación casi sin paralelo en la historia. Un pueblo tras otro fueron pasados a espada y los habitantes asesinados sin distinción de edad o sexo. En un periodo de 100 años los albigenses fueron totalmente desarraigados. 2 siglos después, entre 1540 y 1570, por lo menos 900.000 protestantes fueron asesinados en la guerra del Papa para la exterminación de los valdenses. Piense en los monjes y sacerdotes dirigiendo, con despiadada crueldad e inhumana brutalidad, el trabajo de torturar y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes y haciéndolo en el nombre de Cristo, por la orden directa del vicario de Cristo. En la noche del 24 de agosto de 1572, 70.000 hugonetes, incluyendo la mayoría de sus líderes, fueron masacrados en la masacre de San Bartolomeo. Unos 200.000 más perecieron como mártires y 500.000 huyeron a países protestantes. Durante siglos antes de la Reforma existían congregaciones de cristianos sencillos fuera de la Iglesia católica. Estos creyentes aborrecían las herejías e hipocresía de Roma y rehusaban honrar al Papa. Por esta razón, cientos de miles fueron perseguidos y sufrieron muertes horribles. Se organizaron cruzadas para exterminar a esos, entre comillas, herejes, tal como se organizaron para echar a los judíos y musulmanes de la Tierra Santa. Recuérdese que, en un solo día, el Papa Inocencio III masacró 60.000 personas en la realización suprema de su papado. Mediante el testimonio de estos cristianos perseguidos y de las Biblias que ellos distribuyeron, hombres como Juan Wycliffe, Juan Hus y Johannes Geilers von Keyserberg creyeron al Evangelio y comenzaron a predicarlo a sus congéneres católicos. Multitudes de ellos creyeron y vinieron fieles a su fe en las llamas. Estos fueron los precursores de la Reforma. A pesar de que en el mundo occidental de hoy la pena de muerte no puede imponerse legalmente contra los herejes, todavía es difícil ser un evangélico en partes de Latinoamérica y en las fortalezas católicas de Europa. En esos lugares la verdad es suprimida y es muy probable que el católico promedio nunca se lo enfrente con el evangelio bíblico durante toda su vida. Cuando uno visita esas zonas puede ver personalmente el antagonismo de Roma contra el evangelio y puede apreciar mejor lo que debe haber sido en los tiempos de la Reforma. Aún mucho tiempo después que la Reforma se había establecido firmemente, el convertirse en cristiano podía costarle la vida en un país católico como España e Italia o en las grandes zonas de Europa que siguieron siendo fanáticamente católicas. Inglaterra
Era un caso extraordinario. El país entero finalmente estuvo bajo el control protestante. Por lo tanto, se convirtió en un refugio para los que podían llegar a ella. Un sacerdote católico español de nombre de Antonio Gavín, que huyó a Inglaterra después de convertirse en cristiano a principios del siglo XVIII, escribió lo siguiente: cuando le agradó a Dios por su gracia vencer en mí los prejuicios a favor de esa iglesia corrupta en la cual me había criado, inmediatamente tuve que salir de España, donde todas las personas que no profesaban públicamente la religión católica eran condenadas a muerte. Aún antes del despertar de Martín Lutero, Inglaterra tuvo sus reformistas, quienes llamaron a la hostia consagrada simplemente pan, negaron que los sacerdotes tuvieran poder especial para absolver el pecado, o que los sacramentos eran necesarios para la salvación, o que los peregrinajes, santuarios, sagrados y las oraciones por los muertos tenían valor alguno. Testificaron de que el hombre puede ser salvo por la fe solamente, y que la Biblia, no la Iglesia, debe ser la única regla de fe. Por haberse desviado del catolicismo, muchos de estos herejes, entre comillas, fueron consignados a las llamas aún antes de que la reforma comenzara en Alemania en el año de 1517. En contraste con las vidas santas de estos mártires, la corrupción del clero inglés y su iglesia era mucho más evidente al pueblo común. Aún algunos líderes eclesiásticos hablaron contra la inmoralidad desenfrenada que había en todo el país. En el año de 1489, el arzobispo Morton denunció a los abates que vivían pública y continuamente con prostitutas y concubinas en sus abadías, y acusó a los monjes de una vida de lujuria, de contaminar los lugares santos, hasta las mismas iglesias de Dios, por las infames relaciones sexuales con monjas. La iglesia era odiada por sus impuestos y la gran riqueza que había empobrecido al pueblo. Para el año de 1500, la supuesta iglesia de mentalidad celestial, que por mucho era el mayor terrateniente en Europa, era dueña de más o menos una quinta parte de toda la propiedad en Inglaterra. Parece inexplicable que, de todos los pueblos, los ingleses evitaran cuidadosamente hacer mención alguna de mártires genuinos y en cambio honraran a traidores sediciosos. Cuando George Carey fue entronado como el nuevo arzobispo de Canterbury en abril del año de 1991, rastreó el lejano pasado de Inglaterra antes de la Reforma para alabar por nombre a algunos de los arzobispos católicos de Canterbury. Al hacer esto, deliberadamente pasó por alto a muchos de sus predecesores en dicho cargo, quienes se habían opuesto firmemente contra las maldades de Roma. El más conspicuo por su ausencia fue que no mencionó al primer obispo protestante de Canterbury, Tomás Cranmer, martirizado por la misma fe que Carey había jurado defender. La historia se sacrifica en el altar del ecumenismo como una oblación a Roma. Ningún sacrificio sería demasiado grande para promover el movimiento de unidad que está trayendo a no católicos de vuelta al Papa. Recientemente la duquesa de Kent, 7 obispos anglicanos y más de 700 clérigos ingleses se convirtieron al catolicismo. El mismo revisionismo histórico lo que está practicando los líderes evangélicos norteamericanos, quienes deshonran las memorias de los que derramaron su sangre para preservar el evangelio. Los apologistas católicos en los Estados Unidos promueven el mismo revisionismo. Peter Kreeft escribe de los mártires católicos, nobles, pero no explica de que fueron ejecutados por traición, no por su fe, y nunca menciona a los mártires mucho más numerosos muertos por católicos, una omisión que es mucho más injustificable cuando se encuentra en un libro que pretende arguir en favor de la verdad. Apenas un protestante entre 1000 podría reconocer que semejante omisión es información errónea y que en cambio es pasada como verdad por líderes evangélicos. Mientras Roma pretende haber cambiado y por esto engaña a muchos evangélicos, los apologistas católicos como Karl Keating, Jerry Matakis, Scott Hahn, Thomas Howard y otros están agilitando sus esfuerzos para educar a los católicos contra lo que ellos proclaman osadamente son los errores del evangelio de los evangélicos. El Papa mismo está a la vanguardia de la denuncia de la fe evangélica a audiencias católicas, mientras les dice a los, entre comillas, hermanos separados de su amor y deseo de que haya unidad con ellos. Se nos dice que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. La psicología popular trivializa el mandamiento equiparándolo con una actitud positiva. Se olvidan del deber principal, hablar la verdad.
La palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. El verdadero amor no halaga ni suaviza la corrección cuando es necesaria, sino que recalca el error que está cegando y perjudicando al que se ama. Cristo dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. En cambio, la idea popular en la actualidad es que el amor excluye la reprensión, ignora la verdad y busca la unidad a cualquier precio. Solo el desastre puede resultar de semejante actitud. Recientemente, Eugenio Daniels, consejero principal para las relaciones eclesiales de World Vision International, dijo lo siguiente: descubrimos que podíamos trabajar con la Iglesia Católica desde el punto de vista de las necesidades espirituales de la gente casi de la misma forma que hemos trabajado tradicionalmente con las iglesias protestantes. Otros importantes ministerios evangélicos que han estado trabajando con los católicos como co-cristianos incluyen la de Billy Graham Evangelistic Association, Prison Fellowship de Charles Colson, Interversity Gospel Fundamental Fellowship, Judwick a Mission, Wycliffe Bible Translators y otros. Es evidente que esta reciente situación, que es característica de nuestra generación, es extremadamente significativa y está adquiriendo impulso a medida que Roma aumenta su campaña para presentarse como evangélica. Un cristiano con el amor de Cristo en su corazón estaría dispuesto a perdonar la historia pasada, hasta de opresión, tortura y muerte, pero no han pedido perdón y han admitido que hicieron mal. En cuanto al presente, los dogmas de Roma no han cambiado y su falso evangelio todavía está enviando millones de almas al juicio eterno. La salvación de las almas es la cuestión primordial. ¿Cómo puede el hombre ser perdonado y asegurar la eternidad en el cielo? Todo lo demás es secundario. El catolicismo es un evangelio falsificado. Ninguna cantidad de diálogo puede cambiar el hecho, sino que solo prepara el escenario para el compromiso final. El, entre comillas, diálogo es una necedad popular que nunca se oyó en los días de los mártires. ¿Diálogo? Esto significaba inclinarse a la imperiosa autoridad de Roma y aceptar su falso evangelio sin discusión o morir a manos de ella. Roma tampoco ha cambiado en sus dogmas, a pesar de que ha tenido que cambiar sus tácticas. El Segundo Concilio Vaticano específicamente declara que las enseñanzas de Roma son irreformables. Sus agentes en estos diálogos insisten que en el análisis final de la Iglesia Católica Romana es la única iglesia verdadera, que ella tiene los sacramentos que guían a la salvación y que jamás podría compartir esta distinción con otras. El propósito del diálogo es atraer a los hermanos separados de vuelta al Papa, claramente el camino sobre el cual los evangélicos han puesto el pie. En enero de 1986, la Iglesia Católica Romana y 29 denominaciones protestantes anunciaron planes para un esfuerzo evangelístico en escala nacional llamado Congreso 88. El comité de dirección incluía miembros de muchas denominaciones protestantes. ¿El apóstol Pablo se habría unido a los judaizantes? En 1992, un equipo ecuménico de los 19 líderes religiosos de los Estados Unidos se reunió con el Papa Juan Pablo II para explorar las posibilidades de un esfuerzo internacional entre personas de distintas religiones para combatir la pornografía entre los niños y de núcleo duro. Lutero y Calvino, ¿se habrían unido a los papistas para luchar contra la inmoralidad? Por supuesto que no, porque la moral y aún la solución de los males sociales no puede separarse del Evangelio. Dos artículos sobresalientes que aparecieron en la publicación oficial de la Asociación de Librerías Cristianas en el año de 1992 instaban a los miembros a cultivar clientes católicos como hermanos y hermanas en Cristo. Lo trágico es que esto impedirá que el Evangelio llegue a los católicos que lo necesitan oír. Aún algunos de los principales grupos evangélicos que vigilan la verdad, que en otros aspectos realizan una obra encomiable en advertir a la Iglesia de las falsas doctrinas y sectas, pierden su filo cortante cuando se trata del catolicismo romano y los medios noticiosos cristianos se están volviendo importantes promotores del compromiso. En la cadena televisiva Trinity Broadcasting Network
La mayor red cristiana de televisión, su fundador Paul Crouch y el popular evangelista de televisión y sanador por fe Benny Hinn declararon que la doctrina católica romana no es razón para preocuparse, puesto que, después de todo, los católicos aman a Jesús. También lo amaba Gandhi y asimismo muchos musulmanes. Pero ¿cuál Jesús? La Biblia nos advierte de otro Jesús y otro evangelio. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 4, así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y también nos dice en Gálatas 1, 6 y 7, así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y seguramente que Roma tiene a ambos. En otro programa, Crouch le dijo a 2 sacerdotes y a una destacada mujer laica que eran invitados: en los aspectos esenciales, nuestra teología es básicamente la misma. Algunas de estas, aun las llamadas diferencias doctrinales, son simplemente asuntos de semántica. Una de estas cosas que nos ha dividido, refiriéndose a la transubstanciación, todos estos años no debería haberlo hecho. Estábamos realmente refiriéndonos a la misma cosa, pero simplemente diciéndola en forma un poco diferente. Por lo tanto, yo les digo a los críticos y escrupulosos teológicos: en el nombre de Jesús, váyanse, juntémonos, o sea, con Roma, en un espíritu de amor y unidad. Y ahí toda la gente le aplaudió. Aún evangélicos admirados como J.I. Packer y Os Guinness han aceptado al catolicismo romano como básicamente cristiano y abogan por trabajar con los católicos en evangelizar al mundo, como se evidencia por haber firmado recientemente el documento Evangélicos y Católicos Unidos. Uno de los apologistas evangélicos más estimados, Norman L. Geisler, hace poco afirmó que los católicos creen en la justificación por gracia y que las diferencias entre católicos y evangélicos no son tan grandes como se las percibía en general, y que ellas no son cruciales y tampoco involucran herejía. Todo el núcleo teológico del cristianismo histórico es la creencia común. Hemos demostrado que este no es el caso. Algunos evangelistas, incluyendo a Billy Graham y Luis Palau, por mucho tiempo han prometido no tratar de convertir a católicos, quienes generalmente componen el mayor grupo denominacional en las cruzadas de Graham. Esto, por cierto, tiene sentido si a los católicos ahora se los considera cristianos. Los nombres de los católicos que pasan al frente son dados a iglesias católicas para seguimiento. Los obispos católicos en todo el país anuncian que dichas cruzadas son los mejores medios que conocen de traer a los católicos caídos de vuelta a la iglesia otra vez. Graham dice: estamos encantados de que la Iglesia Católica Romana ahora coopera con nosotros donde quiera que vayamos. Esa cooperación involucraba a unos 400 consejeros católicos en la cruzada a mediados de septiembre de 1990, que se realizó en el Coliseo Nassau de Long Island. La Oficina Católica Local de la Renovación Carismática anunció que la cruzada proveería oportunidades para católicos quienes asistieran para ser recolectados a las parroquias mediante el estudio de la Biblia católica. La cruzada de 1991 en San Luis, Missouri, fue copatrocinada por la Arquidiócesis de San Luis e involucraba de 300 a 400 voluntarios parroquiales. Al recibir un doctorado honoris causa en la abadía de Belmont, o sea, un colegio jesuita, Graham dijo: el evangelio que edificó esta escuela y el evangelio que me trae aquí esta noche todavía es el camino de la salvación. Con toda seguridad de que tanto los que fueron martirizados y los que los echaron a las llamas estaban convencidos de que había una gran diferencia entre el punto de vista de la salvación católica y protestante.
Charles Duchea, un jesuita y oficial del Vaticano, les asegura a los católicos que asistan a las cruzadas de Graham de que un católico no oirá ningún menosprecio de su autoridad de enseñanza católica, ni de las prerrogativas papales ni episcopales, ni una palabra contra la misa o los sacramentos ni la práctica católica. Sin embargo, el Papa y sus apologistas denuncian al fundamentalismo y al mensaje del Evangelio. El Vaticano ha financiado la construcción del transmisor de radio más potente en Sudamérica para usarse específicamente para combatir a los evangélicos. Otros evangelistas han adoptado la misma posición hacia Roma. Un periódico del sur de California recientemente publicó que el doctor Raimundo Jiménez, evangelista nacido en Puerto Rico, está de vuelta en la televisión en Los Ángeles con un programa evangelístico multilingüe, extraordinario para alcanzar tanto a las comunidades que hablan español como inglés de esta enorme zona de unos 17 millones de personas. El predicador dice que se da cuenta de que la mayoría de los hispanos son nominalmente católicos romanos. En realidad, en el sur de California, de los 6 millones de hispanos se dice que hay menos de 200,000, alrededor del 3% evangélicos. Dijo Jiménez, no obstante, no permitimos ningún ataque a la Iglesia Católica, simplemente presentamos el Evangelio positivo de Jesucristo. El catolicismo es un cristianismo falsificado que en ciertos aspectos se asemeja tanto a la verdad que, a menos que se haga una clara distinción, estaríamos presentando el Evangelio positivo de Jesucristo en vano. Un problema importante es que mientras los católicos creen tanto del Evangelio, también creen mucho de lo que se ha añadido, lo cual destruye la verdad. Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Esto lo dice la palabra del Señor en Hechos 17:17. Jesús corrigió firmemente a los rabinos y a los engañados por ellos en su día. ¿No deberíamos hacer lo mismo? ¿No es un acto de bondad hacia los católicos dejarlos perdidos en su error? Peor aún, que no señalar en forma cándida y cariñosa los errores del catolicismo es aceptar a los católicos como cristianos y negar que ellos necesitan el Evangelio en absoluto. Ese es el grave error de la declaración conjunta a lo que nos referimos al inicio de este documental. Evangélicos y católicos unidos. La misión cristiana en el tercer milenio. Ese documento histórico, firmado por líderes evangélicos, implica que los reformistas deben haber estado engañados de que todos los católicos activos de entonces, como se presume, hoy eran salvos pero no lo sabían, y que el Evangelio de Roma, la transubstanciación, los ritos sacramentales, las oraciones por los santos, las buenas obras y el purgatorio salvan almas. Si eso es cierto, entonces los mártires se opusieron erróneamente a un evangelio que ellos estaban convencidos de que venía del infierno, pero el cual ahora nos aseguran que realmente es del cielo. Las decenas de miles de católicos que desde la Reforma han recibido a Cristo por fe solamente y abandonaron la Iglesia Católica también han sido engañados. Toda la Iglesia evangélica de hoy está igualmente engañada acerca de lo que significa ser cristiano. Roma ha estado correcta todo el tiempo y debemos unirnos a ella en el evangelismo. Sin embargo, el apologista católico Peter Kreeft admite que durante los últimos 25 años he formulado a cientos de estudiantes universitarios católicos la pregunta: si usted muriera esta noche y Dios le preguntara por qué lo dejaría entrar al cielo, ¿qué contestaría? La vasta mayoría de ellos simplemente no saben la respuesta correcta a esta, la más importante de todas las preguntas, la esencia misma del cristianismo. Generalmente ni siquiera mencionan a Jesús. Aquí tenemos una admisión de que la Iglesia Católica no enseña la salvación por gracia mediante la fe, de tal manera que la mayoría de los católicos la entiende. Lutero, Calvino y los otros reformistas no llegaron a conocer el Evangelio bíblico de sus muchos años como católicos devotos. En realidad, afirmaron que Roma no enseñaba la verdad y apelaron a ella para que lo hiciera. La respuesta fue no. En el mismo libro, Kreeft afirma que Roma siempre ha enseñado y todavía enseña el verdadero evangelio y que la reforma se basaba en un lamentable malentendido. Sin embargo, ese malentendido, por su propia admisión, persiste hasta el día de en las mentes de estudiantes universitarios inteligentes quienes han crecido en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no es un malentendido. Roma ha añadido a la justificación por la fe un complejo sistema de religión por el cual los católicos reciben un falso evangelio. Esta es la misma perversión del evangelio que Pablo maldijo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, que dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si realmente amamos a las almas perdidas que nos rodean, no importa cuáles sean sus afiliaciones religiosas, vamos a aumentar nuestros esfuerzos de traerlos a la verdad del evangelio antes de que sea para siempre tarde. Tal era la pasión del obispo Hugh Latimer, el predicador más poderoso de Inglaterra en su día. Se había atrevido a explicar los errores de la transubstanciación y el falso evangelio de Roma aún durante el reinado de Enrique VIII, por lo cual fue encarcelado en la Torre de Londres. Lo dejaron en libertad cuando Eduardo llegó al poder y continuó su apasionada predicación del evangelio de la salvación por gracia mediante la fe en la obra consumada de Cristo, hasta que, bajo el reinado de María la Sanguinaria, lo encarcelaron de nuevo y lo quemaron en el Balliol College el 16 de octubre de 1555. Cuando lo ataron con una cadena de hierro espalda a espalda en la misma estaca con Nicholas Ridley, se oyó que Latimer le gritaba a su compañero de martirio, cuando las llamas los cubrían: «Tome coraje, señor Ridley, y pórtese como hombre. Este día, por la gracia de Dios, vamos a encender una candela en Inglaterra que confío en que no se apagará jamás». Tal es el patrimonio de los protestantes actuales, que los líderes evangélicos ahora están deshonrando y hasta repudiando. Los líderes cristianos que probablemente no habrían conocido el evangelio si no fuera por los mártires que valientemente se opusieron a Roma, ahora se están uniendo en una sociedad impía con la misma institución que derramó la sangre de los mártires. Mantengámonos firmes contra las tinieblas que descienden a medida que esa candela encendida por los cuerpos inmolados de incontables mártires titila aún más tenue nuestro día, para la honra y gloria de Dios. Fue para su servidor un gran privilegio poder entrar a su hogar por este medio para llevar la preciosa palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Se despide su hermano en Cristo, el pastor Carlos Varga.